Y si el silencio que hoy tanto te duele no fuera una señal de que Dios se ha alejado, sino la evidencia de que está obrando de una manera que todavía no puedes comprender? Antes de continuar, escribe en los comentarios: Dios, confío en que cada problema en mis manos tiene una solución en las tuyas. Que esta declaración fortalezca tu corazón mientras descubres cómo incluso las pruebas más difíciles pueden convertirse en el escenario donde Dios transforma tu vida desde lo más profundo. Hay momentos en los que buscas a Dios con todas tus fuerzas, y aún así parece que el cielo permanece completamente en silencio. Oras con lágrimas, ayunas con esperanza y esperas una respuesta que nunca llega, hasta que comienzas a preguntarte si realmente Él sigue escuchando tu voz. Aquellas palabras no fueron una frase bonita, ni una declaración sencilla de repetir. Fueron el resultado de una confianza que había sido moldeada en medio del sufrimiento. Una confianza capaz de permanecer firme cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Muchas personas creen que la fe solo existe cuando aparecen milagros inmediatos o respuestas rápidas. Sin embargo, la fe auténtica comienza precisamente cuando los milagros aún no se ven y aún así decides continuar caminando, confiando en las promesas de Dios. Es durante esos momentos silenciosos cuando algo empieza a cambiar dentro de ti, aunque por fuera parezca que nada se mueve. Mientras tus ojos no ven respuestas, Dios trabaja en áreas de tu corazón que solo pueden ser transformadas mediante la paciencia y la confianza. Los antiguos hombres y mujeres dedicados a la vida espiritual comprendían muy bien esta realidad. Buscaban lugares apartados donde el ruido desaparecía por completo, porque entendían que solo un corazón quieto podía aprender a reconocer la voz suave del Señor. En medio del desierto, del calor, del hambre y de la soledad, descubrieron algo extraordinario. El silencio nunca estaba vacío. Estaba lleno de una presencia tan profunda que ninguna palabra humana podía describir completamente. Ellos aprendieron que antes de escuchar el susurro de Dios, era necesario desaprender el ritmo acelerado del mundo. Mientras todo alrededor invitaba a correr, el Señor los enseñaba a permanecer quietos hasta que su corazón pudiera distinguir su voz entre tantas distracciones. Quizá hoy tú también sientas que tus oraciones parecen chocar contra un muro invisible. Tal vez piensas que tus lágrimas caen al suelo sin que nadie las vea, pero delante de Dios ninguna oración desaparece ni una sola lágrima se pierde. Cada palabra que pronuncias queda delante de Él y cada suspiro tiene valor eterno. Aunque todavía no puedas verlo, Dios continúa cerca de ti, obrando silenciosamente mientras fortalece tu espíritu para prepararte para lo que viene después. Existe un crecimiento que solamente ocurre cuando caminas sin entender el camino completo. Es precisamente en esa aparente oscuridad donde la fe deja de depender de explicaciones humanas y comienza a descansar únicamente en la fidelidad del Señor. Grandes creyentes como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz describieron este proceso como la noche oscura del alma. No la consideraban un castigo, sino un período donde Dios purificaba el corazón para enseñarle a amarle por quien Él es, y no solamente por las bendiciones que concede. Es parecido a un padre que por un breve instante deja de sostener la mano de su hijo mientras aprende a caminar. No lo hace para abandonarlo, sino para fortalecerlo hasta que pueda dar pasos mucho más firmes por sí mismo. Durante esas temporadas de aparente sequía espiritual, sucede algo parecido a lo que ocurre con un árbol en medio de una larga estación sin lluvia. Como ya no encuentra agua en la superficie, comienza a extender sus raíces hacia lugares mucho más profundos. Así también ocurre con tu fe, cuando Dios guarda silencio. Empieza a alimentarse de promesas eternas, de verdades que no dependen de lo que sienten las emociones ni de lo que alcanzan a ver los ojos humanos.
Por eso, si hoy sientes que Dios todavía no responde como esperabas, no pienses inmediatamente que te ha olvidado. Tal vez te está invitando a entrar en una relación mucho más profunda, donde aprenderás a reconocer su presencia incluso cuando todo permanezca en silencio. Quizá el amanecer que Dios prepara para tu vida todavía no ha llegado porque primero necesita terminar una obra invisible dentro de tu corazón. Mantén viva la esperanza, porque aunque hoy no entiendas el proceso, Él continúa acomodando cada detalle con una perfección que solo descubrirás cuando llegue el momento indicado. No apresures aquello que Dios está formando lentamente. Permanece firme. Conserva encendida la lámpara de tu fe y recuerda que, incluso cuando el cielo parece guardar silencio, Dios sigue escribiendo una historia que terminará demostrando que jamás te dejó solo. Hay una verdad que cuesta aceptar cuando el dolor toca nuestra vida, y es que no todo sufrimiento significa que Dios esté castigándote. Muchas veces, aquello que hoy te hace llorar es precisamente la herramienta que Él está utilizando para revelar la mejor versión de ti. Una que todavía permanece escondida bajo el peso del miedo, las dudas y las heridas del pasado. El profeta Malaquías presentó una imagen poderosa al describir a Dios como un refinador que permanece sentado mientras purifica la plata. No es un hombre impaciente que abandona el proceso, sino un artesano atento que observa cada detalle, sabiendo exactamente cuánto fuego necesita el metal para alcanzar su máxima pureza. Así actúa el Señor contigo cuando atraviesas una temporada difícil. Aunque en algunos momentos parezca distante, jamás aparta su mirada de tu vida ni por un segundo, porque conoce perfectamente el propósito que está desarrollando dentro de tu corazón. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, ocurre algo completamente diferente, porque el fuego de las pruebas no llega para destruir aquello que tiene valor eterno, sino para eliminar todo aquello que impide que su propósito brille con mayor claridad. Tal como el oro necesita pasar por altas temperaturas para desprenderse de las impurezas, también la fe necesita atravesar procesos que fortalezcan aquello que permanecerá para siempre. Lo pasajero comienza a desaparecer mientras lo eterno adquiere una fuerza mucho mayor. No todas las etapas de la vida espiritual tienen la misma intensidad. Algunas pruebas parecen ligeras y sirven para corregir pequeños detalles del carácter, mientras que otras son mucho más profundas porque preparan el corazón para responsabilidades y bendiciones que todavía no han llegado. El refinador nunca abandona el metal mientras permanece dentro del horno. Sabe que un instante adicional podría dañarlo y que retirarlo demasiado pronto impediría eliminar completamente las impurezas. Por eso permanece atento hasta el momento exacto. De la misma manera, Dios observa cada una de tus lágrimas, cada oración y cada batalla interior. Aunque tú sientas incertidumbre, Él continúa guiando el proceso con absoluta precisión, esperando el instante perfecto para mostrar el resultado que ha estado formando silenciosamente. También es importante comprender que no todo sufrimiento proviene directamente de Dios. Existen dolores causados por el pecado, la injusticia o las decisiones humanas. Pero también existe un sufrimiento que el Señor permite porque sabe que producirá frutos imposibles de alcanzar por otro camino. Es precisamente durante esas pruebas cuando nacen virtudes como la paciencia, la humildad, la perseverancia y la dependencia de Dios. Son cualidades que difícilmente crecerían en una vida donde todo siempre resultara fácil. Imagina por un momento que tu alma es como un metal precioso cubierto por capas acumuladas durante años. El temor, el orgullo, las decepciones y las inseguridades pueden ocultar la belleza que Dios colocó dentro de ti desde el principio. Entonces llega el fuego del proceso, no para cambiar tu verdadera identidad,
sino para eliminar todo aquello que impide que esa identidad pueda reflejar la gloria para la cual fue creada. Cada renuncia, cada dificultad enfrentada con fe y cada decisión de obedecer a Dios incluso cuando duele, representa una parte de esas impurezas que poco a poco desaparecen. Aunque el proceso resulte incómodo, el resultado siempre será mucho más valioso que el sufrimiento temporal. No está experimentando contigo ni improvisando soluciones sobre la marcha. Desde el principio conoce el resultado final y dirige cada paso con la sabiduría de quien ya contempla la obra terminada antes de que tú puedas verla. Cuando llegue el momento adecuado, Él mismo te sacará del fuego. No será antes porque aún faltaría parte del proceso, pero tampoco será después porque jamás permitirá un dolor innecesario sobre tu vida. Existe una diferencia enorme entre un metal sin refinar y otro que ha pasado correctamente por el fuego. El primero conserva impurezas invisibles. El segundo refleja con claridad el brillo que siempre estuvo escondido en su interior. Lo mismo ocurre con un creyente que ha aprendido a confiar en Dios durante las pruebas. Su fe deja de depender de las circunstancias, su amor madura y su esperanza permanece firme incluso cuando aparecen nuevas dificultades. Quien ha sido refinado comprende que el fuego de Dios nunca tuvo la intención de destruirlo. Al contrario, descubre que precisamente ese proceso fue el instrumento que permitió revelar una fortaleza que antes ni siquiera imaginaba poseer. Si hoy te encuentras atravesando una temporada difícil, recuerda que el propósito del Señor nunca es llevarte a la ruina. Todo lo contrario, Él está formando en ti un carácter mucho más parecido al de Cristo para prepararte para aquello que viene después. No luches contra el proceso intentando escapar antes de tiempo. Muchas veces la impaciencia prolonga aquello que la obediencia habría permitido completar con mayor rapidez. Confía en el trabajo silencioso que Dios realiza, mientras nadie más puede verlo. El fuego terminará, pero aquello que habrá sido formado dentro de ti permanecerá para siempre. No tengas miedo del proceso de refinamiento. El verdadero peligro no está en atravesar el fuego, sino en resistirte a la transformación que Dios quiere producir. Cuando todo termine, mirarás hacia atrás y comprenderás que cada prueba tenía un propósito perfecto. Descubrirás que el Señor nunca estuvo destruyendo tu vida. Simplemente estaba revelando la persona que siempre soñó que llegaras a ser. Existe un principio espiritual que transforma por completo la vida de quienes se atreven a vivirlo, aunque para la lógica humana parezca difícil de aceptar. Si deseas experimentar una mayor presencia de Dios, primero debes permitir que Él vacíe todo aquello que ocupa el lugar que solo le pertenece a Él. Nuestra naturaleza quiere aferrarse al control, proteger sus planes y conservar aquello que considera indispensable. Sin embargo, el camino que Cristo recorrió fue completamente distinto, porque siendo Dios, decidió despojarse de sus privilegios para obedecer plenamente la voluntad del Padre. La carta a los Filipenses nos recuerda que Jesús tomó forma de siervo y aceptó humillarse voluntariamente. No perdió su dignidad. Al contrario, mostró que la verdadera grandeza comienza cuando el corazón aprende a rendirse completamente delante de Dios. Existe una enorme diferencia entre perder algo por obligación y entregarlo voluntariamente al Señor. Cuando la vida nos arrebata algo sin que lo esperemos, muchas veces nace la tristeza, la frustración o incluso el resentimiento. Pero cuando decidimos ponerlo en las manos de Dios, ocurre algo completamente distinto. Ese acto de soltar deja de sentirse como una derrota y se convierte en una expresión de adoración. Lo que parecía una pérdida comienza a transformarse en libertad. Porque el corazón deja de depender de aquello que antes controlaba cada uno de sus pensamientos. Vaciarse delante de Dios no significa despreciarse ni perder el valor personal.
Significa reconocer que nuestra verdadera identidad no depende de las posesiones, del reconocimiento, de los logros o de las personas, sino únicamente de aquel que nos creó. Piensa por un momento en una vasija. Su utilidad no está en el material con el que fue fabricada, sino en el espacio vacío que existe dentro de ella. Si estuviera completamente llena de piedras o de tierra, jamás podría recibir agua para dar vida a otros. Así sucede también con nuestra alma. Cuando está llena de orgullo, autosuficiencia, ansiedad o deseos personales, apenas queda espacio para que la gracia de Dios pueda obrar con libertad. Muchas veces interpretamos ciertas pérdidas como una injusticia o como un fracaso definitivo. Sin embargo, en realidad, Dios simplemente está quitando aquello que ocupaba un lugar que siempre le perteneció a Él. Jesús explicó este principio con absoluta claridad cuando dijo que quien quiera salvar su vida terminará perdiéndola, mientras que quien la entregue por causa de Él finalmente la encontrará. No estaba hablando de dejar de existir, sino de abandonar esa falsa seguridad que el mundo ofrece y que nunca puede sostener el alma. Cuando soltamos aquello que creemos indispensable, descubrimos que Cristo siempre fue suficiente. Entonces comprendemos que nuestra verdadera estabilidad jamás dependió de las circunstancias, sino de su presencia constante. La humildad ocupa un lugar central dentro de este proceso. No se trata de aceptar todo sin pensar ni de vivir resignados, sino de elegir conscientemente la obediencia. Incluso cuando cuesta renunciar a nuestros propios planes, Jesús no fue obligado a vaciarse. Él decidió hacerlo por amor. De la misma manera, Dios invita cada día a sus hijos a renunciar al orgullo, al deseo de controlar cada detalle y a la necesidad constante de tener todas las respuestas. Uno de los mayores obstáculos para vivir esta experiencia son los apegos. No solamente hablamos del dinero o de los bienes materiales, sino también de relaciones, posiciones, sueños personales, títulos o cualquier cosa que ocupe el primer lugar dentro del corazón. Un apego se convierte en un problema cuando sentimos que perderlo significaría perder nuestra identidad. Sin embargo, cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, descubrimos una libertad que ninguna circunstancia puede quitar. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos. Consiste en vivir sin que nada ni nadie tenga más autoridad sobre nuestro corazón que el propio Dios. También debemos aprender a distinguir entre el vacío que produce el mundo y el vacío que produce el Señor. Hay experiencias que destruyen, debilitan y llenan el corazón de desesperanza, pero el vacío que Dios permite tiene un propósito completamente diferente. Cuando Él quita algo de nuestra vida, nunca deja un espacio muerto. Siempre prepara ese lugar para llenarlo con una paz, una madurez y una comunión mucho más profundas que antes no podían existir. En la práctica, este proceso puede manifestarse de muchas maneras. A veces significa aceptar un servicio humilde donde nadie reconoce tu esfuerzo. Otras veces implica renunciar a un proyecto personal para seguir el camino que Dios ha preparado. En ocasiones también significa entregar heridas antiguas, para dejar de vivir atrapados en el resentimiento o aprender a esperar en silencio cuando todavía no llega la respuesta que tanto anhelamos. Aunque al principio duela, cada cosa que Dios te pide entregar tiene un propósito mucho mayor del que puedes imaginar. Él nunca vacía tus manos para dejarlas vacías. Las prepara para recibir algo que todavía no alcanzas a comprender. No es posible recibir el vino nuevo de Dios mientras seguimos aferrados a aquello que ya perdió su propósito. Tampoco se puede recibir el pan fresco del cielo si seguimos abrazando aquello que hace tiempo dejó de alimentar nuestra vida espiritual. Por eso el vaciamiento nunca debe verse como una derrota. Es una preparación silenciosa, donde Dios comienza a formar dentro de nosotros el espacio necesario para derramar una plenitud mucho mayor.
No tengas miedo cuando el Señor te invite a soltar algo que parece importante. El verdadero peligro no está en dejar ir lo que Dios pide, sino en permanecer aferrado a aquello que impide tu crecimiento espiritual. El día que permitas que Él ocupe completamente el lugar principal en tu corazón, descubrirás una paz imposible de comparar con cualquier otra experiencia. Comprenderás que las mismas manos que sostienen el universo también saben exactamente cómo moldear tu vida para llevarte al propósito que siempre prepararon para ti. Porque cuando Dios vacía tu corazón, jamás lo hace para empobrecerte. Lo hace para llenarlo con una presencia tan profunda que nada de este mundo volverá a satisfacerte de la misma manera. Muchas veces creemos que Dios tarda demasiado en responder nuestras oraciones, cuando en realidad somos nosotros quienes intentamos adelantarnos a un tiempo que todavía no ha llegado. Nuestro reloj mide minutos y días, pero el reloj del Señor trabaja con una precisión perfecta que jamás se equivoca. El libro de Eclesiastés declara que todo tiene su tiempo y que cada propósito debajo del cielo posee su momento señalado. Aunque esta verdad parece sencilla, vivirla exige una confianza profunda, especialmente cuando sentimos que la respuesta que esperamos sigue sin aparecer. Los seres humanos vivimos pendientes del tiempo cronológico, contando los días y calculando cuánto falta para que cambien las circunstancias. Sin embargo, Dios también obra dentro de un tiempo perfecto, ese instante exacto donde todo encaja conforme a su voluntad y nada ocurre antes ni después de lo necesario. Ese es el motivo por el cual muchas veces la respuesta tarda más de lo que nosotros desearíamos. Mientras nosotros observamos el calendario, Dios continúa preparando nuestro carácter para sostener aquello que estamos pidiendo con tanta insistencia. Esperar no significa permanecer inmóvil ni resignarse a que nada suceda. La verdadera espera consiste en seguir creciendo, aprendiendo, sirviendo y fortaleciendo la relación con Dios mientras Él organiza cada detalle que todavía permanece oculto ante nuestros ojos. La paciencia activa transforma completamente la manera de vivir la espera. En lugar de consumirnos por la ansiedad, comenzamos a utilizar ese tiempo para desarrollar una fe más madura y un corazón mucho más dispuesto a obedecer. La Biblia presenta varios ejemplos de personas que intentaron adelantarse al tiempo de Dios y terminaron enfrentando consecuencias que pudieron evitarse. Abraham y Sara recibieron una promesa maravillosa, pero la impaciencia los llevó a buscar una solución humana que dejó heridas durante generaciones. A veces pensamos que acelerar los procesos resolverá nuestros problemas, pero cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, terminamos cargando pesos para los cuales todavía no estábamos preparados. Lo que parecía una buena decisión puede convertirse en una fuente de dolor si nace únicamente de la desesperación. Sin embargo, tampoco debemos caer en el extremo contrario. Hay personas que dejan pasar oportunidades porque el miedo las paraliza cuando Dios finalmente abre la puerta. Por eso resulta tan importante aprender a discernir cuándo el Señor nos llama a esperar y cuándo nos invita a avanzar. El tiempo perfecto de Dios rara vez coincide con nuestros cálculos. Mientras nosotros vemos retrasos, Él contempla un panorama completo donde cada persona, cada circunstancia y cada acontecimiento ocupa exactamente el lugar que necesita. En muchas ocasiones, reconocer ese momento especial no depende de señales espectaculares. Algunas veces, Dios habla mediante una paz profunda que permanece en el corazón, incluso cuando las circunstancias todavía parecen inciertas. En otras ocasiones, el Espíritu Santo coloca una convicción tan fuerte dentro de nosotros, que entendemos que ha llegado el momento de dar un paso de fe. Esa seguridad no nace de las emociones, sino de una comunión constante con Dios, que nos permite distinguir su dirección entre tantas voces. Por eso resulta indispensable cultivar una relación íntima con Él todos los días.
Solo quien aprende a escuchar la voz de Dios en los tiempos tranquilos podrá reconocerla cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes. José recibió sueños extraordinarios cuando aún era muy joven. Sin embargo, antes de verlos cumplidos, atravesó años de esclavitud, injusticia y prisión, donde parecía que cada promesa estaba cada vez más lejos de hacerse realidad. David también fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. En lugar de apresurarse, esperó pacientemente hasta que Dios mismo abrió el camino correcto para cumplir aquello que ya había prometido. Incluso Jesús pasó 30 años preparándose antes de comenzar públicamente su ministerio. Nada ocurrió por casualidad, porque cada etapa formaba parte del plan perfecto que el Padre había establecido desde el principio. Cuando Dios parece demorarse, muchas veces está acomodando situaciones que todavía no alcanzamos a comprender. Mientras tú esperas una respuesta, Él puede estar transformando corazones, cerrando puertas peligrosas y preparando oportunidades mucho mejores que aquellas que hoy deseas. El tiempo de espera nunca es tiempo perdido. Es un taller donde Dios fortalece el carácter, corrige intenciones, desarrolla paciencia y enseña a depender más de su presencia que de las circunstancias externas. Durante esa temporada, también aprendemos que la verdadera paz no depende de tener todas las respuestas. Nace de saber que, aunque todavía no entendamos el proceso completo, Dios sigue sosteniendo cada detalle de nuestra vida. La paz del Señor funciona como una guía silenciosa. No es la ausencia de problemas, sino una tranquilidad sobrenatural que permanece incluso cuando todavía existen preguntas sin responder. Si una decisión roba constantemente tu paz interior, conviene detenerse antes de avanzar. Muchas veces el corazón intenta correr mientras Dios todavía continúa diciendo: espera un poco más. No permitas que la ansiedad tome decisiones que únicamente la sabiduría de Dios debería dirigir. Forzar puertas antes de tiempo solo produce cargas innecesarias y luchas que jamás estuvieron dentro del propósito del Señor para tu vida y de a.r.s.u.r. de a siempre que los relojes humanos solamente cuentan el paso de las horas. En cambio, Dios conoce el instante exacto en que cada bendición producirá el mayor fruto posible. Si hoy sientes que el tiempo avanza demasiado rápido y las respuestas siguen sin llegar, no confundas el silencio con abandono. Tu Padre Celestial continúa trabajando aunque todavía no puedas verlo. Cuando finalmente llegue el momento señalado, comprenderás que ninguna espera fue inútil. Descubrirás que Dios jamás llegó tarde. Simplemente estaba preparando una respuesta mucho más grande, más completa y más perfecta de lo que alguna vez imaginaste. Cuando ya no encuentras fuerzas para seguir adelante, existe una verdad capaz de sostener incluso el corazón más cansado. Dios no trabaja al azar, nunca improvisa y jamás permite que una sola lágrima caiga sin propósito, porque todo lo que sucede en la vida de quienes confían en Él forma parte de un plan mucho más grande de lo que hoy pueden comprender. Muchas veces observamos nuestra historia como si fueran piezas desordenadas de un rompecabezas. Vemos pérdidas, retrasos, decepciones y preguntas sin respuesta, mientras pensamos que nada tiene sentido. Sin embargo, Dios contempla el cuadro completo desde el principio hasta el final, y sabe exactamente dónde encaja cada experiencia que hoy parece incomprensible. Las Escrituras enseñan que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman al Señor. Eso no significa que todo lo que vivimos sea agradable, sino que Dios tiene el poder de transformar incluso aquello que intentó destruirnos en una herramienta para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a su propósito. José experimentó esa verdad después de haber sido vendido por sus propios hermanos. Lo que parecía una historia marcada por la traición terminó convirtiéndose en el camino que Dios utilizó para salvar a toda una nación durante el tiempo de hambre. La cruz también parecía representar la derrota definitiva. Sin embargo,
Aquello que el mundo consideró el final, terminó siendo el comienzo de la mayor victoria de toda la historia. Dios siempre tiene la capacidad de transformar el dolor en redención y la derrota en esperanza. Quizás hoy todavía no entiendes por qué has tenido que atravesar ciertas pruebas. Tal vez has preguntado muchas veces cuál era el propósito de tanto sufrimiento sin recibir una explicación inmediata. Aún así, puedes descansar sabiendo que Dios nunca desperdicia aquello que permite entrar en tu vida. Cada lágrima que has derramado delante del Señor posee un valor eterno. Para muchas personas puede parecer simplemente una muestra de debilidad, pero para Dios representa una oración sincera que nace desde lo más profundo del corazón. El salmista declaró que Dios recoge nuestras lágrimas y las guarda cuidadosamente. Eso significa que ninguna de ellas pasa desapercibida delante del cielo, porque cada una lleva consigo una historia, una batalla y una esperanza que solamente Él conoce por completo. Hay momentos donde las palabras desaparecen y solo queda el silencio acompañado por el llanto. Sin embargo, incluso cuando ya no sabes cómo orar, el Espíritu Santo continúa intercediendo por ti con una perfección que supera cualquier lenguaje humano. Por eso nunca pienses que Dios solamente escucha las oraciones elaboradas. Muchas veces la oración más poderosa es un corazón quebrantado que permanece delante de Él sin esconder absolutamente nada. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro. Con ese gesto mostró que expresar dolor no significa falta de fe, sino humanidad. Nuestro Salvador comprende perfectamente cada emoción, porque también decidió caminar por el mismo camino del sufrimiento. Cada experiencia difícil que atraviesas también prepara tu corazón para consolar a otras personas en el futuro. El dolor que hoy soportas puede convertirse mañana en el mensaje de esperanza que alguien más necesita para seguir adelante. Dios nunca permite una prueba únicamente para que sobrevivas. También quiere formar en ti una sensibilidad, una compasión y una autoridad espiritual que solo nacen después de haber experimentado personalmente su consuelo. Quizá ahora pienses que tu debilidad te convierte en alguien incapaz de cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, el reino de los cielos funciona de manera completamente diferente a la lógica humana. El apóstol Pablo comprendió esta realidad cuando escribió que precisamente en su debilidad encontraba la verdadera fortaleza, no porque el sufrimiento fuera agradable, sino porque aprendió que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestras propias fuerzas. No necesitas aparentar que siempre estás bien. Dios nunca te pidió perfección. Solamente te invita a acercarte con un corazón sincero y dispuesto a confiar en Él, incluso durante los momentos más difíciles. Las heridas que hoy intentas esconder pueden convertirse mañana en el testimonio que fortalezca la fe de muchas personas. Aquello que ahora consideras una limitación podría transformarse en la evidencia más poderosa de la gracia de Dios actuando en tu vida. Quizás todavía no ves el resultado de todo lo que has vivido, pero el Señor continúa escribiendo una historia mucho más grande de la que puedes imaginar. Cada prueba, cada espera y cada lágrima están preparando un futuro donde su fidelidad será evidente incluso para quienes hoy dudan. Recuerda siempre que Dios nunca llega tarde, nunca abandona a sus hijos y jamás pierde el control de ninguna circunstancia. Aunque el camino parezca incierto, sus manos continúan sosteniendo tu vida con la misma fidelidad que ha acompañado a su pueblo durante generaciones. Si hoy estás atravesando una temporada difícil, no permitas que la desesperación tenga la última palabra. Sigue caminando, continúa confiando y permanece firme, porque el mismo Dios que comenzó la obra en ti, también será fiel para terminarla. Y cuando finalmente mires hacia atrás, comprenderás que cada silencio tenía un propósito.
Cada prueba escondía una enseñanza y cada lágrima estaba preparando una bendición mucho mayor. Entonces descubrirás que nunca caminaste solo, porque desde el primer día hasta el último, Dios estuvo guiando cada paso de tu historia con un amor perfecto que jamás falla. Que Dios bendiga tu vida, fortalezca tu fe y te recuerde cada día que aún en medio del silencio, Él sigue obrando a favor de quienes ponen toda su confianza en sus manos.